Muy buenas con todos. El proyecto que se presenta es la continuación del trabajo realizado en el componente de construcción de Carreteras 1, donde se realizó el diseño de los elementos en planimetría. Es importante saber esto, ya que en algunas consideraciones y en especial el perfil de elevación fueron obtenidas del alineamiento mencionado anteriormente. A continuación vamos a describir el índice de contenidos, donde en primera instancia vamos a hablar o vamos a describir un poco sobre la introducción. Vamos a hablar también del diseño geométrico horizontal, el vertical, el transversal. Vamos a hablar también del vehículo de diseño y sobreancho. Y por último vamos a hablar sobre los movimientos de tierras. Como se había mencionado anteriormente, vamos a partir de una breve introducción. El presente proyecto se refiere a la necesidad de promocionar el turismo local, desarrollo y diseño de una vía de acceso a más del afán de conectar sectores facilitando los requerimientos de comodidad y cuidado, prevención del medio ambiente, seguridad vial por medio de una vía que conecta el refugio Cajanuma del Parque Podocarpus con la carretera principal proveniente de la ciudad de Loja. Con este fin se estudia el tránsito local, tipos de vehículos de importancia de la vía, el relieve, la velocidad del proyecto, la pendiente recomendada y las consideraciones de criticidad para el proyecto de algunos vehículos ligeros y pesados. El diseño parte de la definición del trazado de planimetría, pasa a la sección transversal gracias al estudio de la capacidad de la vía para definir los anchos, el estudio de la geología para establecer los taludes de corte y el uso del suelo para conformar los terraplenes. Este último es importante puesto que representa gran parte de los costes del proyecto. Con fines de optimización se busca utilizar el material de excavación para conformar estos terraplenes, usando distancias de acarreo gratis y el uso del sobrecarreo del material importantes con el movimiento de tierra, de modo que se siga conservando la comodidad sin sacrificar la seguridad y la economía del proyecto. A continuación vamos a hablar sobre el diseño geométrico horizontal. La información previa se obtuvo del diseño horizontal, puesto, como se había mencionado anteriormente, es donde nosotros partimos para esta segunda fase del proyecto, donde comenzó con su estudio del caso, revisando los antecedentes y condiciones de la zona en aspectos socioeconómicos, turísticos y medioambientales para determinar criterios importantes como la categoría de la vía, número de calzadas. También se analizaron las condiciones de la zona presentes y futuras de tránsito y factibilidad. En función a esto se proponen y analizan las alternativas de la ruta, analizando las condiciones que se pueden dar y escogiendo la mejor bajo el análisis de costo-beneficio. Conociendo lo anterior, se determinaron parámetros más específicos como velocidades de diseño en tramos homogéneos, velocidades específicas para determinar elegir el radio adecuado para estas curvas. Además de contener estos parámetros, se debe cumplir con las distancias mínimas entre tangencias y espirales que posteriormente, junto a la velocidad, servirán para analizar la consistencia del diseño y así demostrar su seguridad y viabilidad. Diseño geométrico vertical. Para realizar el diseño de la rasante, hay que considerar que los elementos que los conformarán dependen de factores como lo son la topografía del terreno, que es un terreno montañoso, el alineamiento horizontal, del cual se van a sacar las velocidades, los tipos de vehículos que circulan y los costos. Es importante saber que el diseño que se va a realizar debe ser consistente con el ya realizado en planta. Un primer paso para lograr esto es hacer que las velocidades específicas del alineamiento en planta se adopten en el alineamiento vertical. Entrando a elementos que conforman el alineamiento vertical, en primer lugar están las tangentes verticales, que son una serie de tramos rectos que se unen por medio de los PI. Al momento de realizar los trazados debemos tomar en cuenta sus restricciones en pendiente y longitud pendiente media para el corredor. Dado que la velocidad de diseño en planta fue de 60 kilómetros por hora, este mismo valor se lo adopta para el alineamiento vertical, dando un valor de pendiente máxima del 7%. Es decir, que el promedio de las pendientes de todas las tangentes del alineamiento no podrán superar este valor. Mientras que para la pendiente máxima de cada tangente se obtiene que, analizando cada elemento individual, se tiene que todos los elementos del alineamiento, al tener una igual velocidad de 60 kilómetros por hora,
su pendiente máxima individual será del 8%. Además de estas pendientes, existe una que tiene igual importancia, la cual se la denomina pendiente crítica. Esta pendiente es importante en el análisis de vehículos pesados, ya que se le considera la distancia que recorre un vehículo en ascenso, que hace que el vehículo reduzca su velocidad de operación normal en 25 kilómetros por hora. Pero por cuestiones prácticas se lo ha establecido como la pendiente crítica que se presenta por una distancia horizontal media desde el origen de la pendiente que forma que logra alcanzar una altura de 15 metros. Cuando esto ocurre, la pendiente siguiente deberá tener un valor de 1%, conocido como descanso, con al menos igual longitud a la que tiene la pendiente crítica. Longitud mínima. La longitud mínima se da en función a la velocidad específica de la tangente vertical. Puesto que se tiene una velocidad específica mayor a 40 kilómetros por hora, la literatura nos recomienda que dicha longitud no sea menor a la distancia recorrida en 10 segundos, por lo cual, para una velocidad específica de 60 kilómetros por hora, la longitud mínima vertical del proyecto será de 170 metros. El siguiente elemento que compone el diseño vertical son las curvas verticales, que son elementos que permiten el enlace de dos tangentes verticales consecutivas. Estas, en función de la pendiente de la tangente de entrada y salida, serán cóncavas o convexas. Dentro de las curvas se debe establecer que debe existir una adecuada visibilidad en la vía, ya que esto permite una circulación segura y eficiente. Una visibilidad adecuada es la que permite al conductor transitar a la velocidad de proyecto establecido. Entre las distancias de visibilidad que se pueden presentar en una carretera está de adelantamiento, que es usada para rebasar vehículos en carretera de dos sentidos; de encuentro, que normalmente se aplica en vías de tercer orden, que este no es el caso; y la de parada, siendo esta la que más nos interesa porque nos dará uno de los parámetros más importantes en las curvas verticales. Esta distancia de parada es aquella distancia requerida para que el vehículo, circulando a la velocidad de diseño establecida, pueda detenerse antes de llegar a un obstáculo fijo que aparezca en su trayectoria, y se la obtiene considerando el tiempo de percepción y reacción del conductor, que suele ser de 2.5 segundos en promedio, y la distancia que se recorre al ejecutar el frenado del vehículo, en las peores condiciones del pavimento, que es húmedo. Adicionalmente se debe considerar la pendiente, ya que en ascenso esta distancia se disminuye, mientras que en descenso se incrementa. Conociendo esto, se procede a definir las longitudes mínimas de las curvas. Se tiene 5 criterios definidos, los cuales deben ser aplicados dependiendo del tipo de curva que se está analizando. Como se mencionó previamente, la distancia de visibilidad ayuda a determinar uno de los parámetros más importantes, el cual es la longitud mínima de una curva por criterio de seguridad. Además de ser necesario la distancia de parada, se deberá inferir qué tipo de curva es, y también definir si la distancia de parada resultante será mayor o menor a la longitud de curva establecida, y dicho criterio es aplicado a ambos tipos de curva. Criterio de apariencia. Es utilizado para mejorar la estética de la carretera. Se establece que en las curvas verticales cóncavas, al tener una completa visibilidad durante el día, estas deben mostrarle al conductor una adecuada estética y apariencia, caso que no aplica en convexas. Siguiendo, tenemos el criterio de comodidad. Se realiza para evitar la incomodidad de circulación por los cambios de pendiente. Pero también es importante mencionar que los efectos de incomodidad se suelen presentarse más en las curvas de tipo cóncavas. Esto porque en las curvas cóncavas las fuerzas que provienen de la gravedad y del peso actúan en igual sentido que las de la aceleración centrífuga, haciendo que la resultante se incremente. Caso contrario que sucede en las convexas, que las fuerzas actúan en sentido opuesto, haciendo que la fuerza centrífuga y el efecto producido se reduzcan. Por lo tanto, este criterio solo aplicaría en curvas cóncavas. Criterio de operación. Este criterio se aplica para evitar un cambio súbito en las pendientes, por lo tanto es aplicable para ambos tipos de curva. Conociendo los criterios de longitud mínima, también hay que mencionar un límite a estas longitudes, y estas son las longitudes máximas en las curvas. En este caso solo se aplica un criterio, que es el de drenaje. Este criterio define la longitud máxima debido a que en curvas verticales tanto cóncavas como convexas, que son demasiado amplias, se presenta en su parte más alta o baja, dependiendo del tipo de curva que sea, tramos relativamente a nivel, lo que implica que se generen problemas para que las aguas lluvian escurran. Este determina la longitud máxima para ambos casos, como se mencionó. Luego, una vez obtenido todos estos valores, para determinar la longitud mínima y máxima de las curvas,
se determina el valor más alto entre los criterios de seguridad, apariencia, comodidad y operación para el valor de las longitudes mínimas. En cambio, para la longitud máxima solo se tomará en cuenta el criterio de drenaje. Pero cabe destacar que normalmente siempre se considera el valor de la longitud mínima que nos da el criterio de seguridad, ya que se considera como el más importante de todos. Coordinación planaltimétrica. Los elementos geométricos de una carretera toman un papel muy crucial dentro de un trazado vial. Es por ello que es importante conseguir un equilibrio entre ellos y así tener el menor riesgo de accidentes. Para lograr esto es necesario realizar una coordinación planialtimétrica entre el alineamiento horizontal y el vertical. Muchas de las estadísticas de accidentes de tránsito atribuyen a las percepciones erróneas de las características del alineamiento, por el hecho de que el conductor asume un comportamiento inadecuado. Estas percepciones se incrementan a medida que aumenta la complejidad de la alineación y la mala coordinación. Los principales parámetros para la coordinación es el alineamiento de los PIs horizontales con los verticales, no usar curvas verticales innecesarias que puedan significar peligro en función a la visibilidad, o una curva horizontal justo después del final de una curva vertical. Por lo tanto, para efectos del proyecto, se usaron curvas verticales con PIs bien alineados, a buenas distancias, y que no suponga un peligro para los conductores. Diseño geométrico transversal. Y está compuesto por calzada, que es aquella destinada para la circulación de los vehículos y se encuentra subdividida en uno o más carriles. Sus dimensiones se eligen basándose en su nivel de servicio, velocidad de diseño y tipo de terreno, quedando una calzada de 7,3 metros, es decir, un carril de 3,65 metros. Berma es un elemento que limita la calzada representando un confinamiento lateral de la superficie de rodamiento, además de controlar la erosión y humedad de la calzada. Sus dimensiones se obtienen a base de velocidad de diseño, nivel de servicio y tipo de terreno, quedando un ancho de berma de 1,5 metros. Cuneta. Son zanjas distribuidas a lo largo de la carretera, paralelamente a las bermas, ayudando al drenaje longitudinal del proyecto. Para su dimensionamiento se recurrió al manual para el diseño de carreteras pavimentadas, zanjas y volúmenes de tránsito de Perú. Determinado un talud de relación 3,1, una altura de 0,33 metros y un ancho de 1 metro. Talud se basa en las condiciones de terreno. Para esto se recurrió a las cartas geológicas del Instituto Nacional de Investigación Geológica, donde se determinó un suelo cohesivo. Bajo estas condiciones se determinó un talud de relación 0,81 para taludes de corte, y para taludes de terraplén se usará el mismo material. En caso de faltar, se usará un material de grava o arena de buena calidad, manteniendo la pendiente en relación 8,11. Secciones transversales. Este parámetro considera la topografía del terreno natural de la sección transversal a analizar para determinar la cantidad de corte y relleno que se realizará en cada una de las secciones de la carretera. Esto con la finalidad de que luego se pueda calcular el volumen para excavación y terraplén necesario para la ejecución del proyecto. Los puntos finales donde se realizará un corte o relleno se denominan chaflanes, los cuales delimitan el lugar donde empezará el movimiento de tierra. Ancho de banca. Esta dimensión será la longitud total que ocupará toda la sección transversal de la carretera. Para la determinación del ancho de banca, geométricamente depende de los elementos como lo son los carriles, anchos de bermas, del espesor de la estructura, del pavimento, el valor del bombeo, de la pendiente transversal de las cunetas y el valor de los taludes de corte o relleno. Para determinar el área de las secciones transversales, ya conociendo sus anchos de banca, existen diferentes métodos, pero el más empleado es el de la cartera de chaflanes, utilizando el método de los cruces. Existen diferentes softwares que nos ayudan en el cálculo de esta, pero el concepto general que emplea para determinar esta área, al ser figuras compuestas, es la de dividirlas en figuras conocidas e ir sumando sus áreas. Vehículo de diseño. Antes de realizar el movimiento de tierra, se debe determinar el tipo de vehículo más desfavorable que circulará por el proyecto. Esto para saber cuánto será el sobreancho necesario a colocar en cada una de las curvas. Para este proyecto, el tipo de vehículo más desfavorable será el camión articulado que dispone de 3 ejes más 3 ejes de su correspondiente remolque. Este será articulado 6, el cual respecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador y la AASHTO es un vehículo con una longitud de 21,03 metros y 2,59 metros de ancho aproximadamente. Sobreancho. Con el propósito de que las condiciones de operación de los elementos en las curvas sean similares a la recta, la calzada en curvas suele ensancharse y así tener un espacio suficiente para vehículos. A este aumento se le denomina sobreancho. Según el manual en vías,
Las vías de 2 carriles con anchos de calzada en recta mayores a 7 metros no se requiere el sobreancho a excepción de las curvas con ángulos de deflexión menores a 120 grados y si tienen un radio menor a 160 metros. Para determinar el sobreancho de cada una de las curvas del proyecto se tuvo que determinar las dimensiones detalladas del tipo de vehículo con esta finalidad de encontrar la longitud y ancho que ocupará dicho vehículo al circular por la curva. El cálculo se lo realizará también dependiendo de las características de la curva y como es en el caso de este trabajo, las curvas predominantes tienen una velocidad específica de 60 kilómetros por hora, en donde el vehículo de diseño necesitará un sobreancho de 3.55 metros y 2,67 metros en curvas de radio de 113 y 150 metros respectivamente. Movimiento de tierras. Dentro de toda obra vial, el análisis de tierras es de gran importancia debido a que influyen los costos y el aprovechamiento del material de desmonte para conformar terraplenes. Esta sección se relaciona con la disposición del alineamiento transversal, por lo que al buscar la economía del proyecto para minimizar el movimiento de tierra, se puede considerar un rediseño en la geometría con el fin de poder tener secciones balanceadas y distancias de transporte no mayores al presupuesto predeterminado. Sin embargo, los ajustes no deben sacrificar la comodidad, seguridad y estética del proyecto y de la zona, por lo que se debe apegar a las normativas, estudio de la geología y especificaciones técnicas. Movimiento de tierras en relación a las excavaciones. El movimiento de tierra surge en primera instancia de las excavaciones. Esto contempla al material del terreno que debe ser removido debido a que la cota de trabajo se encuentra por debajo del nivel de terreno, como se muestra en el análisis de secciones transversales. Los volúmenes de tierra son variables y dependen del trayecto del alineamiento. Entonces, esta sección está conformada por el aspecto de las especificaciones técnicas establecidas con el contratista y el aprovechamiento del material. En este caso, los volúmenes de excavación son mayores que los necesarios para conformar terraplenes, obteniendo en el tramo final excedente de material que debe ser botado. Terraplenes. Contrario a las excavaciones, los terraplenes surgen cuando la cota de trabajo se encuentra por encima del nivel del terreno. Esto supone que se debe hacer un relleno para cumplir con el diseño. Este relleno proviene de las excavaciones o del material de préstamo si lo requiere, y cuando el suelo tiene características de resistencia y estabilidad que permiten su aprovechamiento. Caso contrario, se usa terreno apto que se trae de lugares que cuenten con material requerido, así como las excavaciones. Esta sección sigue especificaciones técnicas debido a que también supone costo. Factor de compactación. Es importante puesto que cuando se realiza el corte se produce un esponjamiento del material, lo que aumenta su volumen. Este material, al ser usado para relleno, debe ser compactado y con ello sufre una reducción del volumen, por lo que el grado de compactación se define para cada tipo de suelo o según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOP 2002, el suelo debe tener una compactación relativa al 90% o superior del volumen de tierra suelta destinado para el terraplén. Para el proyecto, el grado de compactación es de 1.11 veces el volumen suelto. Diagrama de masas. Dentro de los volúmenes de corte y relleno, se busca que los volúmenes de excavación sean mayores. Esta relación es importante porque se puede usar para conformar terraplenes. Algunos factores que influyen son cuando el trazado de la vía no es compensado, el material de corte no es apto o cuando las distancias de transporte son muy grandes. Como primer cálculo se hizo el acarreo longitudinal. Este representa la cantidad de volumen acumulado de la diferencia entre cortes y rellenos entre abscisas continuas, para finalmente contar con los volúmenes totales acumulados que muestran la cantidad de material de corte para poder rellenar en la sección balanceada. Dentro de la confección, las abscisas se encuentran en el eje de las X y el volumen total acumulado en el eje de las ordenadas. Las secciones balanceadas o cámaras se identifican en el diagrama cuando en una determinada abscisa el volumen acumulado equivale a cero, lo que quiere decir que con un cierto volumen de corte se ha rellenado completamente una sección. Cuando no se presentan secciones balanceadas, quiere decir que no hay suficiente material de corte para rellenar o en caso contrario hay excesos. Las distancias de transporte. Se trata de las distancias que se deben cubrir para el transporte del material de desmonte. Estas se analizan entre secciones balanceadas. Dentro de ellas se encuentra la distancia media de transporte, la distancia de acarreo gratis, de sobreacarreo y las distancias medias de acarreo gratis y sobreacarreo. La distancia de acarreo gratis es de 500 metros en el proyecto. La misma se encuentra estipulada en el MOP. Quiere decir que todo lo que se deba acarrear más allá de esta distancia será cobrado. Y como resumen, el proyecto presenta 5 secciones balanceadas en donde las 2 primeras cuentan con acarreo totalmente gratis y las siguientes poseen sobreacarreo, resaltando la cámara 5, que posee la distancia mayor a 200 metros.
Dicha distancia es la distancia media de acarreo, por lo que el acarreo resultaría muy costoso, con lo que es mejor recurrir al material de préstamo.